Bien, entonces estábamos resolviendo estos ejercicios. Bueno, el primer ejercicio no lo he grabado, estaba bastante fácil. Es la ecuación de un elipsoide. Tenemos un elipsoide, allá el vector normal. Entonces el vector normal es pues el gradiente evaluado en el punto P. Calculamos el gradiente, lo evaluamos en el punto P y ya tenemos el vector normal. Entonces es bastante rápido, ¿no? Ahora, ¿qué tal? Ojo, ¿no? Esto les puede sorprender. ¿Qué tal si les pidiera el plano tangente, ¿no? El plano tangente. Entonces, ya tienen el vector normal al plano, punto inicial, y la ecuación del plano es a por x menos x sub 0 más b por y menos y sub 0 y así sucesivamente, ¿no? Más c por z sub 0, donde a, b y c son los coeficientes, perdón, son los componentes del vector normal, x0, y0, z0 son los componentes del punto inicial. Hemos hecho, bueno, infinidad de ejercicios de eso, entonces podrían resolverlo, ¿no? Eso sería si les pide plano tangente. ¿Qué tal si les pide recta normal? Entonces, pues la recta normal, ahí está. Ya tienen su vector direccional, que sería el vector n, y su vector punto inicial sería el punto p. Entonces, con el vector direccional y el punto inicial ya pueden hallar la ecuación de la recta. Bueno, eso por si acaso, ¿no? Bien. El 2 nos dice hallar, bueno, siendo la función z de dos variables, hallar la derivada de z en dirección del vector s en el punto P. Bueno, entonces, aquí es un ejercicio de derivada direccional, ¿no? Nos está pidiendo la derivada direccional de z en la dirección de s. ¿Cuánto valdrá esto? Bueno, entonces, esta derivada tiene fórmula, ¿no? Bueno, aquí lo voy a mejorar esto ya. Es z. Bueno, esta derivada es, bueno, y además nos está pidiendo la derivada de z con respecto de s en el punto P, ¿no? Necesitamos hay que anotarlo, ¿no? Ahí en el punto P. Bien, entonces esto es el gradiente de z evaluado en el punto P, multiplicado escalarmente por el vector unitario de S, es decir, S sobre su módulo. Esta es la fórmula. Entonces, podemos calcular por pasos, ¿no? El primer paso podría ser el cálculo del gradiente. Paso uno, el cálculo del gradiente, el gradiente de Z, y luego lo evaluamos en el punto P. El gradiente de Z sigue siendo lo mismo, un vector donde la primera componente es la derivada parcial de Z con respecto de X y el otro sería la derivada parcial de Z con respecto de Y. Esto es lo diferente de lo anterior, ¿no? Este es un vector, también sigue siendo un vector este gradiente, solamente que tiene solamente dos componentes, ya no tiene tres componentes como este otro gradiente. Esto tiene tres componentes porque lo estamos trabajando en el espacio, ¿no? Y esto solamente dos componentes, porque estamos calculando la derivada, el gradiente, pero de una función de dos variables, digamos, ¿no? En resumen, cuando se utiliza derivada direccional, el gradiente solamente va a tener dos componentes, es decir, x y, bueno, dos derivadas, ¿no? Y cuando trabajemos con vector normal y recta normal, el gradiente va a tener tres, uno, dos y tres, ¿no? Bueno, eso es algo que tal vez se les ha escapado a muchos, pero bueno, esto sería el gradiente. Y ahora las derivadas. La derivada parcial de z con respecto de x. Aquí de esta ecuación derivamos con respecto de x, se hace constante. La derivada de x al cuadrado es 2x, por 2 va a ser 4x. Y nos va a quedar 4x. La derivada de z con respecto de y se hace 0, 2 pasa a multiplicar y me queda 6y. 6y. Bueno, ya tenemos el gradiente, ¿no? El gradiente, y ahora lo evaluamos en el punto P. El punto P tiene coordenadas 1, menos 1, es decir, cuando x vale 1 y cuando y vale menos 1, y aquí va a ser 4 por 1 y 6 por menos 1. Entonces el gradiente había sido 4, menos 6. Listo. Hasta ahí sería la primera parte. Ahora la segunda parte es, bueno, hallar el vector unitario en la dirección de S, ¿no? Sería S sobre su módulo, módulo de S. S es el vector 3, 4. 3 en I más 4 en J. Bueno, este se puede anotar así J o también 3,4, ¿no? Es lo mismo. Bien, entonces 3 en i, 4 en j, y el módulo de ese es pues la raíz cuadrada de sus componentes al cuadrado, 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Esto lo voy a hacer rápido, 3 al cuadrado es 9, 4 al cuadrado es 16, 9 más 16 es 25 y 6 de 25 es 5. Es decir, esta raíz se va a hacer 5. Entonces nos va a quedar 3 quintos en i más 4 quintos en j. Bueno, y esto lo podemos anotar así, 3 quintos, 4 quintos. Es lo mismo, ¿no? Bueno, ya tenemos el vector unitario, ya tenemos el gradiente evaluado en el punto P, y ya solamente nos queda hacer el producto escalar. Entonces la derivada de z en la dirección de S había sido igual a el gradiente de z evaluado en el punto P, que es 4, menos 6, multiplicado escalarmente por el vector unitario de S, que sería 3 quintos, 4 quintos.
Bueno, y el producto escalar es componente a componente. Sería 4 por 3 es 12, 12 quintos, menos 6 por 4, 24 quintos. 12 quintos menos 24 quintos es en negativo 12 quintos. Entonces la derivada de z en la dirección de S había sido igual a negativo 12 quintos. Y eso sería la solución de este ejercicio. Son ejercicios cortitos, por eso es que les he dado 5, ¿no? Hasta aquí pausa video. Bueno, este tercer ejercicio es un ejercicio de derivada implícita. Su solución, hay dos formas de resolver, ¿no? Podríamos poner aquí, primera forma, digamos. La primera forma se parece mucho a cómo hacían derivadas implícitas en cálculo uno. Si tenemos la ecuación, bueno, primero hay que reconocer la derivada de z con respecto a y, ¿no? Entonces, de aquí ya inmediatamente reconocemos que z debe ser función de y, ¿no? Pero como como también hay una variable x, entonces esto debe ser el clásico z, que es función de x y de y, una función de dos variables. Entonces, eso hay que reconocer. Bueno, eso sería reconociendo eso, que z es función de x y y. Era que no lo anoté ahí, lo anotaré afuera. Aquí, que z es función de x y y, o así también lo podemos anotar, función de x y y. Bien, eso es la primera forma. Reconociendo esto, entonces en la ecuación que tenemos, z cuadrado más xz más y, en esta ecuación, miembro a miembro, vamos a derivar con respecto de y, porque nos está pidiendo la derivada con respecto de y, ¿no es cierto? Entonces, miembro a miembro, derivamos con respecto a y. Bien, entonces nos quedaría, bueno, podemos separar esta derivada en dos todavía, ¿no? Bueno, no en dos, podemos separar como, bueno, lo voy a hacer paso por paso para que se entienda, ¿ya? Esto lo puedo separar para cada sumando y sería la derivada con respecto de y de x por y por z cuadrado más la derivada con respecto a y de x por z, no lo estoy repartiendo, más la derivada con respecto a y de y esto igual a la derivada de cero con respecto a y sigue siendo cero, ¿no? Listo. Bueno, y aquí el x es constante, ¿no? Porque estamos derivando con respecto a y, entonces sale de la derivada. Aquí también sale de la derivada y nos quedaría la derivada de y por z al cuadrado. Y ya es función de y porque es el mismo y. Y z, desde antes habíamos dicho que es función también de y. Entonces tenemos la derivada de un producto, ¿no? Entonces la derivada de un producto sería x ha salido hace rato. Entonces ahí sería x. Ahora la derivada de un producto es la derivada del primero, la derivada de y es uno por el segundo sin derivar, z cuadrado, más el primero sin derivar, que sería y, por, bueno, aquí lo anotaré, y por el segundo, por la derivada del segundo. La derivada de z cuadrado es una función compuesta, entonces hay que derivar 2z. La derivada de z cuadrado es 2z. Simplemente estamos aplicando la regla de cadena, ¿no? Como se hacía en cálculo 1. 2z por la derivada parcial de z con respecto de y. Listo. Bien, porque no conocemos la función z, ¿no? Entonces, así, por eso lo dejamos así su derivada. Más x sale de la derivada, o la derivada parcial de z con respecto de y, más uno igualado a cero, porque la derivada de y con respecto de y es uno, ¿no? Bien, y de aquí lo que nos interesa es pues la derivada parcial de z con respecto de y. Entonces, de aquí nosotros tenemos que despejar esto. Es como despejar x, ¿no? Y pues bueno, aquí vamos a tener x por z cuadrado más 2xyz más x. Aquí tengo 2xyz y estoy factorizando la derivada parcial de z con respecto a y. Igual va a ser. Bueno, y de aquí ya pues despejamos la derivada parcial de z con respecto de y. Había sido igual a negativo. Ah, ojo, me estoy olvidando, ¿no? Aquí había pues este uno. Entonces ahí sería más uno. Bien, ahora despejando de aquí la derivada de z sería menos uno menos xz al cuadrado dividido entre 2xyz más x.
Bueno, y eso sería la solución. Si la función que nos dan es implícita, obviamente la derivada también va a ser implícita, es decir, z va a ir por todo lado, ¿no? Bueno, esa sería la primera forma. La segunda forma es utilizando fórmula. Bueno, la primera forma tal vez, eh, enseguida vamos a resolver dudas, haremos la segunda forma más. La segunda forma. Esta fórmula se deduce fácilmente, de hecho la clase del mediodía lo hemos deducido, pero bueno, no, parece que les he hecho confundir más, ¿no? Entonces directamente se los anotaré las fórmulas. La derivada parcial de z con respecto de x en una función implícita es igual a negativo f de x sobre f de z. Y la derivada parcial de z con respecto de y es igual a negativo f de y con respecto de z. Perdón, negativo f de y sobre f de z. Entonces, estas son las fórmulas que se pueden utilizar para esta segunda forma, si es que se memorizan, digamos, estas fórmulas, ¿no? Bien, entonces, ahora sí, no nos interesa dependencias, nada. Por ejemplo, de este anterior, su diagrama de dependencias sería así. Z es función de x y de y, ¿no? Pero ahora, de esta nueva segunda forma, vamos a tener una función f mayúscula que va a ser función de x, función de y función de z, ¿no? Bueno, entonces de momento lo dejamos ahí. Esto se puede seguir extendiendo y demás, pero lo que más nos interesa es este diagrama, ¿no? Bueno, y la función f sería esta función, x por y, z cuadrado, f es la función que nos dan, es decir, x por y, z cuadrado más x por z más y, igualado a cero. Bueno, entonces esto es la función f, ¿no? Entonces, a esta función f hay que derivarla. Nosotros lo que queremos es la derivada de z con respecto de y. Entonces, tenemos que hallar f de y. La derivada de f con respecto de y sería... Ahora nos olvidamos de dependencias, todo. Directo lo derivamos como siempre. Constante, ya incluso nos olvidamos que el z es función de x, porque aquí eso, la fórmula ya está considerando eso. F de y sería, la derivada de y es 1, nos quedaría x por z cuadrado, y esto es ese 0, y la derivada de y es 1, más 1. Y ahora f de z es igual a, bueno, esto se va a hacer constante, ese es 0, nos quedaría 2x y z más x, ¿no? 2x y z más x. Aquí lo derivamos así como si nada, como si no fuesen funciones, nada. Es decir, lo que no sea z se hace constante, ¿no? Bueno, esa sería la segunda forma. Ya tenemos esto, entonces ya directamente podemos obtener la derivada de z con respecto a y. Sería igual a negativo, negativo f de y, pero f de y es x por z cuadrado más 1. Y abajo quedaría f de z, pero f de z es 2x y z más x. Y listo, ya tenemos la derivada con respecto a y. Y bueno, miren, entonces son dos formas de resolver este ejercicio, ¿no? Uno es con fórmulas, bueno, la segunda forma es con fórmulas y la primera forma es aplicando derivada miembro a miembro, como se hacía en cálculo 1, ¿no? Entonces, hasta aquí paso. Bien, el cuarto ejercicio nos pide hallar el área sombreada. Es el área entre dos parábolas y pues, bueno, para esto no es necesario ni coordenadas polares, ni algún tipo de transformación, porque son pues parábolas, ¿no? Las parábolas son lo más fácil de integrar. Entonces, directamente podríamos integrar los límites, ¿no? Bueno, podríamos hacer nuestra integral del área de dos formas. El área sombreada sería igual a la integral de la integral del diferencial de x, no, bueno, diferencial de y, diferencial de x. Esta es una forma donde los x van a ser constantes y su diferencial de área se lo va a dibujar con una línea vertical. Es decir, en el área sombreada van a trazarse una línea vertical y aquí sí va a estar el diferencial de área, ¿no? Esa sería una forma. La línea es aquí una línea vertical, o como yo en clases les enseñé una flecha, ¿no? Pero el ingeniero no le pone flecha, línea nomás. Y así es el diferencial de área.
Esa sería una primera forma para plantearse la integral. Otra forma sería que el área sería igual a la integral del diferencial de x, diferencial de y. Ahora aquí el y es constante, ¿no? Porque siempre el último diferencial, sus límites son constantes, siempre. Bueno, entonces aquí la línea ya no va a ser vertical, la línea va a ser horizontal y aquí sí va a estar el diferencial de área. Bueno, esa sería la segunda forma de plantear la integral. Aquí es una línea horizontal. Yo usualmente lo que más recomiendo es la primera forma porque esto también ya lo han visto en cálculo 1, solamente que en forma de una simple integral. Esto tal vez sería algo nuevo, ¿no? Pero igual, sería una forma, bueno, y se los voy a plantear esta segunda forma y vamos a hacer con esta forma conmigo. Bien, ahora de esta forma los x son constantes. El x va a ir desde este valor, desde esta recta, que tendrá su ecuación, ¿no? Debe tener su ecuación hasta el punto de intersección de las parábolas. Bien, entonces, en esta recta claramente su valor del gráfico ya vale cero, ¿no? Pero ahora, eh, ¿cuánto valdrá esto de aquí? Bueno, ya lo he notado, 1, valdrá 2, valdrá 3. ¿Cuánto valdrá? Entonces hay que hallar este valor x. Para eso lo que hacemos es intersectar ecuaciones. Entonces aquí le pondremos intersección de curvas. Bien, para intersectar ecuaciones, pues igualamos ecuaciones. Es decir, la ecuación de esta parábola es y igual a x al cuadrado. Entonces y es igual a x al cuadrado. Esta es la ecuación de la parábola que está así. Ahora, la ecuación de la otra parábola que está así es x igual a y al cuadrado, pero de aquí tengo que despejar y. Entonces, de aquí despejo y va a ser igual a más menos la raíz de x. Pero miren, solamente estoy considerando la parte de arriba de esa parábola, ¿no? La parte de abajo ya no considero. Entonces, la parte de arriba es positiva. Entonces, solamente la raíz positiva. Es decir, raíz positiva de x. Y ese pedacito sería esta parábola, ¿no? Bien. Bueno, entonces igualamos ecuaciones para intersectar. Sería x al cuadrado va a ser igual a raíz de x. Bueno, y ahora hay que resolver esta ecuación, ¿no? No es facilita. Elevando miembro a miembro al cuadrado, vamos a tener x a la cuarta es igual a x. Luego este x lo paso a restar, voy a tener x a la cuarta menos x igual a 0. Continuamos. Factorizo x. Me va a quedar x por x al cubo menos 1 igual a 0. Y x, aquí sería x menos 1, ¿no? X menos 1 y aquí sería x cuadrado más x más 1, factorizando, ¿no? Pero bueno, bueno, si quieren lo hacen así o directamente cada uno de los factores lo igualan a 0, sería x igual a 0 y x al cubo menos 1 igual a 0. Y aquí x es igual a raíz cúbica de 1, pero en el campo de los reales raíz cúbica de 1 sigue siendo 1, ¿no? Entonces, bueno, pueden resolverlo como ustedes quieran, ¿no? Entonces, bueno, así lo haremos. Sería x igual a 0 o x al cubo menos 1 igual a 0. Bueno, de estas dos ecuaciones, de esta ecuación sacamos que x vale 0 o que x vale 1. Entonces los puntos de intersección habían sido en x igual a 0, claro, es porque ahí también se intersectan las parábolas, y el otro punto había sido x igual a 1, entonces ahí también se van a intersectar. Bueno, y esto siempre pasa cuando las parábolas son así, las más facilitas, ¿no? Bueno, serían las intersecciones de las curvas. Bueno, ¿para qué he hallado las intersecciones? Eh, para los límites del x. Habíamos dicho que x va a ir desde 0 hasta este valor 1. Entonces, esos serían los límites del x. Y el diferencial de área para la primera forma, para esta forma, estamos haciendo. El diferencial de área es vertical, perdón, una línea vertical y ahí sí está el diferencial de área. Bien, entonces, para esta forma, el x va a ir desde 0 hasta 1. Y ahora la punta de esta cosa, la punta de la flecha siempre es arriba, ¿no? La punta de la flecha sería esta curva. Entonces, vamos planteándonos hacia la integral. La integral, eh, el área sería igual a la primera integral de constantes, desde 0 hasta 1. Y ahora para las curvas, la integral. La punta de la flecha es esta curva. Su ecuación es, despejadito tenemos el y, ¿no? Ya hemos despejado el y igual a raíz de x. Su ecuación de esta curva de arriba es y igual a raíz de x. Entonces, ahí va a ser y igual a, bueno, es la curva superior, ¿no? Y igual a raíz de x. Y la curva inferior sería esta, la cola de la flecha. Sería esta. Y su ecuación es y igual a x al cuadrado. Entonces, el límite inferior sería y igual a x al cuadrado. Estos límites serán para el y, entonces hay diferencial de y.
y al otro lado están los límites del x, entonces diferencial de x. Entonces lo hemos hecho en el orden diferencial de y por diferencial de x. Diferencial de y por diferencial de x. Bien, esa sería una forma. Y bueno, ahora hay que resolver esta integral y se los voy a resolver hasta cierto punto. Sería la integral desde 0 hasta 1. De aquí en realidad hay uno, ¿no? Ahí hay uno y la integral de uno es y, ¿no? Porque estamos integrando con respecto a y. Entonces sería y esto lo evaluamos desde x al cuadrado hasta raíz de x, diferencial de x. Entonces se vuelve la integral desde 0 hasta 1 del límite superior, raíz de x, menos límite inferior, x al cuadrado, diferencial de x. Y esto es lo que muchos se deben acordar de cálculo 1. Para hallar el área es curva superior menos curva inferior y eso en integral, ¿no? Y bueno, ya tenemos esta integral es rápido, ¿no? Son integrales directas. Sería la integral de raíz de x es x a la 3 medios sobre 3 medios y la integral de x al cuadrado es x al cubo sobre 3. Esto hay que evaluar desde 0 hasta 1. Entonces el área sería igual a 1 sobre 3 medios. Bueno, 1 a la 3 medios, pero 1 a la 3 medios sigue siendo 1. Menos un tercio. Bueno, aquí es 1 al cubo, pero 1 al cubo sigue siendo 1. Entonces sería 2 tercios menos un tercio. Esto es un tercio. Y este sería el área. Bien. Bueno, eso sería una forma de hacer, ¿no? Eso sería con la primera forma de plantear la integral. La otra forma de plantear la integral eh, sería con una línea horizontal, ¿no? Es decir, donde los y's ya también sean constantes. El y va a ir desde 0 hasta 1, ¿no? Entonces, bueno, esta integral se los voy a plantear para que vean que el resultado sí sale lo mismo. Aquí el área sería igual a la integral y los y son constantes, va a ir desde 0 hasta 1. Y ahora los x son funciones. El x inferior sería esta curva de aquí, siempre la flecha a la derecha. El x inferior sería esta curva que tiene ecuación x igual a y cuadrado. Entonces sería x igual a y cuadrado. Y el superior de la flecha sería esta curva de aquí, que hay que despejar x igual a raíz de y. Entonces aquí sería esta raíz de y, diferencial de x, diferencial de y. Bueno, si ustedes resuelven esta integral, les va a salir el mismo resultado que este de abajo. Bien, entonces eso sería unas dos formas de resolver la integral. Y ahora hay otra forma más, que lo voy a hacer porque, bueno, em, para que no quede en el vacío, ¿no? En otra forma más, hay varias formas. Nos interesa solamente el gráfico, entonces esto voy a cortar, voy a pegar ahí, nos interesa esto. Bien, otra forma es viendo que esta figura es pues simétrica, pero no es simétrica ni con respecto al eje X ni con respecto al eje Y, sino que es simétrica con respecto al eje identidad, es decir, con respecto al eje Y igual a X. Esta es una recta que es Y igual a X, ¿no? Porque la recta Y igual a X pasa por el punto 0 y también pasa por el punto 1, 1, ¿no? Listo. Bueno, entonces, esto simplemente hace más fácil la integral. Puedo calcular primero esta área de aquí, que le puedo dar el nombre de A', digamos. Y luego, cuando calcule el área A', lo multiplico por 2 y ya tengo el área total, ¿no? Ahora el área A' y ahora esta ecuación de esta curva de abajo sería y igual a x, ¿no? Perdón, y igual a x al cuadrado. Bien, entonces, para hallar A' sería igual a la integral desde 0 hasta 1 para los x. El diferencial de área estaría vertical igual, diferencial de área desde 0 hasta 1 y ahora los y va a cambiar. La integral de este curva inferior sería y igual a x al cuadrado y la curva superior ya sería esta recta, y igual a x. Diferencial de y, diferencial de x, y esto sería la integral desde 0 hasta 1. Bueno, aquí ya habíamos dicho que es 1 y la integral de 1 va a ser y lo hablamos desde el límite superior menos límite inferior, es decir, x menos x al cuadrado, diferencial de x. Integramos esto. X al cuadrado sobre 2 menos x al cubo sobre 3 evaluado desde 0 hasta 1. Esto va a ser igual a 1 medio menos un tercio. Menos 0 más 0, ¿no? Pues límite superior es esto, y los ceros son el límite inferior, pero si resto y sumo 0 no pasa nada, ¿no? Ahí nomás queda. Finalmente, el área prima es 1 medio menos un tercio, eso es un sexto.
Entonces el área total, el área que me pide el ejercicio, sería igual a 2 veces el área prima. Y esto es 2 por un sexto y esto es un tercio. Y exactamente sale lo mismo que hemos hallado hace rato, ¿no? Entonces, eso sería, ¿no? Miren, hay varias formas de resolver estos tipos de ejercicios, pero bueno, al final casi son lo mismo, ¿no? Esta otra forma que hemos hecho ahorita es simplemente lo hace un poquito más fácil la integral para no estar integrando la raíz de x, ¿no? Pero igual. Bien, entonces eso sería, compañeros, este segundo ejercicio. Un tercio les tenía que haber salido el área. Esto sería otra forma. Bien, hasta aquí.